Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal de LWS Financial Research, donde ya sabéis que siempre traemos análisis sectoriales de empresas, la actualidad con más impacto en los mercados para entendernos, y esta vez traemos un vídeo que yo creo que va a ser muy interesante porque vamos a tratar un mercado de materias primas, en concreto un grupo de metales que no es tan conocido, o yo creo que la tesis no se ha compartido tanto desde luego, y tenemos además un invitado de lujo para hacerlo, un auténtico experto. Ahora le vamos a conocer, que es Alberto. Y como digo, este es un grupo de materias primas que no son tan entendidas, no son tan seguidas, y que además coincide o no coincide, justamente los tenemos por eso, con un momento de ciclo muy interesante, ¿no? Nos encontramos en un valle de ciclo donde ya sabéis que abundan las oportunidades, también muchas veces los riesgos, ¿no? Es donde da mucho más vértigo invertir, a veces no tenemos tan clara la situación, pero es cuando merece la pena hacer el trabajo para que luego, cuando encontremos puntos de inflexión, vamos a ver si ya los hay o no, pues podamos aprovechar estas oportunidades. Antes de empezar, el disclaimer habitual, así ya nos lo quitamos de en medio. Nada de lo que veáis en este vídeo es una recomendación de comprar ni vender ningún activo financiero. El objetivo del vídeo es puramente educativo, formativo, y como tal no debería ser interpretado como una recomendación de compras. Y ahora ya sin más dilación, sí que presento a nuestro invitado hoy, que es Alberto. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas. Gracias, Alberto. Muchas gracias por querer venir aquí. Además, ha sido un descubrimiento brutal. Conocí tu Substack, ya sabes, un poco de casualidad, ¿no? Buscando información sobre este grupo de materias primas, y quedé muy, muy bien sorprendido. Ahora lo vamos a ver también cuál es tu Substack para que todos te puedan seguir. Lo dejaremos también en las notas de la descripción. Y un auténtico experto, como digo, ahora mismo te pongo aquí la presentación que vamos a compartir hoy, donde además están tus datos para que tú mismo te presentes y cuentes un poco cuál es tu background. Perfecto. ¿Te parece que empiece con mi background? Sí, genial. Así te conoce la gente, nuestro público, que yo espero que te tengamos mucho más por el canal, pero al ser la primera vez. Genial. Empecé a invertir hace unos 12 años. Tengo una carrera en contabilidad y finanzas y tengo dos máster, uno en Big Data y programación de Big Data y otro en Paleo Investing. Desde el 2017 estoy completamente centrado en temas de materias primas. Eh, Desde el 2017 al 2022 estuve invertido en temas de uranio. Y gracias a eso, dejé de trabajar y me centré completamente en mis inversiones y en gestionarlas y en vivir de ellas. Muchos oyentes seguro que se sienten identificados, no por el éxito, que desde aquí alabo, pero sí desde luego por el enfoque, ¿no? De las materias primas, empresas cíclicas y sobre todo el uranio, que es una tesis que hemos seguido aquí. Y ahora lo que sí que veo es que compartes también tus ideas, mucha research, etcétera, desde tu Substack y Twitter, ¿no? Sí, así es. El 29 de febrero publiqué mi primer artículo, que era sobre Ero Copper, que es una de mis mayores inversiones. Y desde entonces habré publicado unos 6 o 7 artículos sobre diferentes empresas y sectores. No me limito a materias primas, aunque sí que es cierto que estoy bastante concentrado en ellas. Y de hecho mi próximo artículo va a ser sobre empresas de oro. Genial, la otra temática también muy seguida e interesante. Así que desde aquí tenéis aquí los datos de Alberto, tanto su Twitter, que es el que va detrás del arroba, como obviamente el Substack, y los tendréis de nuevo en la descripción del vídeo, o sea que lo podréis seguir. Desde luego, un auténtico placer tenerlo. Lo hemos incorporado también al Discord de Research, donde ya sabéis que además tenemos a los mayores expertos de cada industria, así que muy agradecido porque compartas, y cuéntanos un poco qué vamos a ver hoy. Pues bueno, al poco de publicar mi primer artículo me di cuenta que el platino y el paladio estaban en una situación muy parecida, en la cual estaba el uranio en el año 2017, en términos de que los productores de paladio y de platino están perdiendo dinero prácticamente con cada onza que producen, un poco igual que lo que pasaba a las empresas de uranio antes del 2021. Y bueno, decidí pues mirar de reojo a alguna empresa y acabé metiéndole como 200 horas a empresas de paladio y de platino, y analicé todas las empresas del sector, básicamente. Cualquier empresa que estuviera produciendo o que tuviera hecho un estudio económico sobre su proyecto, la analicé en mi artículo en Substack. Genial, pues conocimiento entonces completo. Vamos a ver este interesante mercado que has titulado tú mismo El amanecer de un nuevo mercado alcista, ¿no? Sí, así es.
Ya sin más dilación te doy paso. Yo intentaré hacerte las preguntas que han llegado desde el Discord o aquellas que a mí me surjan y que yo creo que puedan interesar al público, pero desde luego lo interesante es que tú puedas compartir tu conocimiento, así que ya te dejo a tu ritmo para que vayas yendo por la presentación y comentándonos cuál es esta oportunidad. Perfecto. Muchas gracias, Alberto. Para los que no lo sepan, el paladio y el platino son los dos metales principales de un grupo de metales que se llaman los metales del grupo del platino, Platinum Group Metals en inglés, o PGMs, que es como se les suele llamar en el sector, que son un grupo de metales todos preciosos debido a su escasez y todos ellos nobles, debido a que resisten muy bien la corrosión y pueden resistir durante millones de años sin ningún tipo de erosión, a pesar de que se usan. Bien, aquí un pequeño glosario de términos sobre el que voy a ir brevemente. Los 6 primeros son de la tabla periódica, simplemente para que se sepa cómo se menciona el paladio, el platino, el oro, el cobre, el níquel y el hierro. El net present value es la forma en la que se valoran los proyectos una vez tienen hecho un estudio económico. Y después vienen un poco las siglas que se usan en el sector de PGMs para distinguir diferentes, digamos, patrones de producción, que va desde 2E a 6E, dependiendo del número de metales que produzca una empresa. Pues, por ejemplo, 2E pues, incluye solo el paladio y el platino y 6E incluye todos los metales del grupo de metales del platino más el oro. El All-in Sustaining Cost es la medida estándar que tiene la industria minera para calcular los costes. Es la medida que a mí más me gusta debido a que incluye los costes operativos, los costes de capital y además los costes de exploración y de permisos por los cuales ha atravesado la empresa, ¿no? Para lograr construir esa mina. PGM, como he comentado, es el diminutivo de todo el grupo de metales del grupo del platino, que van desde el platino hasta el rutenio. Private placement son emisiones de acciones que hace la empresa a nivel de privado, es decir, una empresa que cotiza en bolsa llega a un acuerdo con un grupo de inversores a los cuales les emite una acción, varias acciones a un precio determinado y bajo ciertas condiciones. Y luego están los diferentes tipos de recursos minerales que tiene una empresa, que va desde indicated hasta inferred, dependiendo del nivel de confianza que tenga la empresa. Y el último término son millones de onzas. Puede que haya sido aquí un poco demasiado extenso en la explicación, pero es importante para que la gente pueda entender bien todo lo que vamos a hablar hoy. Sí, mucho mejor tener el contexto completo porque luego además este artículo puede ser más introductorio, pero luego si vamos profundizando o si leen tu propio artículo, pues seguro que les va a ser de ayuda. Sí. Bien, aquí simplemente una pequeña diapositiva para que la gente vea lo concentrado que está la producción de platino y de paladio en el mundo. Para los que no lo sepan, RH es rodio, que es el metal posiblemente más escaso del mundo y que llegó a cotizar a $10.000 la onza, aunque ahora creo que está a unos 4.000. Y también forma parte del grupo de PGMs. El 90% de platino y de paladio del mundo lo producen Sudáfrica, Zimbabue y Rusia, lo cual lo hace pues, ahora muy interesante porque los 3 países tienen un riesgo geopolítico realmente importante, que si quieres más adelante profundizamos más en el tema. Sí, esto es uno de los puntos clave porque la minería de por sí ya trae asociada un riesgo país importante, pero en el caso además de Sudáfrica o ahora Rusia, sí, el mundo además se parte en bloques, etcétera, pues puede ser una dinámica también interesante de ver, o sea que sé que luego lo vamos a tratar. Perfecto, pues sigo adelante.
Bien, vamos a empezar con las dinámicas de mercado. Aquí primero quería mostrar a la gente un poco los precios del paladio y del platino, con los cuales pues quizás mucha gente no está familiarizada porque estamos más acostumbrados pues a seguir quizás el precio del oro, de la plata o del cobre, pero no de estos metales. Si la gente es observadora, se habrán dado cuenta que los dos metales han acabado convergiendo hacia unos $1.000 la onza, y esto no es casualidad. Esto se debe a que la demanda de ambos metales es principalmente de los coches, de una parte del tubo de escape en la cual los fabricantes están obligados a poner una pequeña lámina de paladio de platino eh, para reducir la emisión de los coches. Entonces, pues cuando sube un metal, los fabricantes de coches muy lentamente cambian la composición de esa lámina al otro metal. Y por eso, pues, al cabo del tiempo han acabado convirtiendo hacia el mismo precio. Es decir, son totalmente intercambiables para esta función y el cambio además, o sea, es elástico en tiempo, es fácil pasar de uno a otro con las mismas plantas, ¿no? Sustituirlos. No es fácil, no es fácil. No es fácil debido a dos principales razones. La primera es que la fabricación de coches está tremendamente automatizada, de modo que si quieres cambiar un componente en un coche, tienes que cambiar una parte de la cadena de montaje. Y por otro lado está la escasez de ambos metales. Es decir, o sea, a lo mejor BMW tiene un proveedor muy fiable de platino, pero para encontrar un proveedor muy fiable de paladio no es nada fácil. Más aún considerando que ahora Rusia produce como el 45% del paladio del mundo. Bien, empezando con la demanda de paladio, aquí hay un gráfico que viene desde el 2010 y como se puede ver, la mayor parte de la demanda, casi un 90%, viene del sector automovilístico. Por lo tanto, es clave también entender las dinámicas de este sector para poder invertir en paladio y en platino. Una muy pequeña parte viene también de temas industriales, debido a que en electrónica, por ejemplo, esos metales son muy útiles debido a su nobleza, es decir, o sea, debido a que a pesar del paso del tiempo no se erosionan, con lo cual, pues para hacer computación de muy alto nivel, de muy alta capacidad, son metales muy interesantes, ¿no? Y también en temas de joyería, pero vamos, o sea, como podéis ver aquí, es un consumo, vamos, ínfimo. Sí, a muy buen Hace tiempo había demanda por parte de inversores de cara a acumular monedas y lingotes de paladio, pero como podéis ver en el gráfico, es una demanda ya inexistente, desgraciadamente. Lo que sí parece que se ha estabilizado bastante en un nivel, luego ya veremos las perspectivas también para los coches y lo que, como tú dices, el sector, pero sí que parece que de momento la parte automovilística ha sido capaz de suplir la parte industrial, incluso en el forecast que hay para 2025 y 2026. Sí, bueno, o sea, desde el 2019 la demanda automovilística ha caído significativamente debido a lo que tú también comentabas, que son metales intercambiables. Sin embargo, debido a la gran escasez de esos metales, sencillamente, o sea, toda la industria no puede depender de un metal u otro. Tienen que depender de ambos. Pero sí es cierto que la demanda del sector automovilístico no solo se ha estabilizado, sino como se puede ver desde el 2019, la demanda industrial ha disminuido y la demanda total se ha mantenido igual. Es decir, o sea que a pesar de los altos precios, sigue habiendo un incremento en demanda de ese sector automovilístico. Bien, de cara al platino, la historia es bastante parecida. El gran consumidor de platino es el sector automovilístico, pero sí que hay una gran demanda en términos de joyería.
que yo la verdad es que desconocía hasta que leí al respecto, porque tampoco es una cosa que al menos en España yo creo que se vea mucho la joyería de platino, pero sí que se usa. De hecho, vamos, o sea, hay años en los que es prácticamente igual, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, pues creo que esto corresponde al año 2021, pues se demandaron 1,8 millones de onzas en joyería y 3,2 millones de onzas en automovilístico, ¿no? O sea, que prácticamente el doble, ¿no? Que en joyería. Pero sí que es cierto bueno, que el tema automovilístico es fundamental. También hay una gran demanda industrial, aunque sí que es cierto que esta demanda es inestable. Y, y se debe fundamentalmente a una razón, que es que estos metales son muy escasos y muy caros. Con lo cual, la industria, en cuanto puede, la sustituye por otro metal que no sea tan caro ni tan escaso. Y en el caso de las inversiones le pasa un poco lo mismo que al paladio. Hace años sí que había mucha demanda por demanda de platino, pero ahora mismo la demanda es inexistente. De hecho, algunos años, vamos, o sea, sale metal de los ETFs de platino. Genial, muy interesante, sí. Sí, vamos, o sea, yo creo que eso principalmente se debe a que la gente prefiere acumular lingotes y monedas de oro y de plata a platino y paladio, ¿no? Por razones históricas y también por razones culturales. La gente no considera que el platino y el paladio sean algo equivalente al dinero. Bien, como os comentaba, la demanda de coches es algo fundamental a la hora de entender bien el sector de los PGMs. En la parte izquierda de la diapositiva aparecen los coches tanto de combustión interna como híbridos no enchufables. Y a pesar de lo que nos pueda decir la Unión Europea, los políticos u otros iluminados, por llamarlos de alguna manera, la demanda de coches de combustión interna está bastante estable y de hecho en los últimos años ha aumentado. Y los coches híbridos, que que también tienen un motor de combustión interna, están aumentando muchísimo. De hecho, empresas como Toyota se han resistido a meterse de lleno en el sector del coche eléctrico y ahora se ha visto que ha sido una decisión muy sabia por su parte. Porque, como se puede ver en la parte derecha, en las columnas de color azul marino, el aumento en la producción de coches eléctricos ha sido menor a la esperada. Es decir, o sea, que la penetración de mercado de coches eléctricos está siendo muy lenta. De hecho, hay gente que habla de que no va a haber una penetración real hasta 2050. Yo, que tampoco soy ningún experto del coche eléctrico, me sorprendería mucho que si no hay un cambio tecnológico muy sustancial, no vamos a ver coches eléctricos por todos lados hasta 2100, probablemente. Porque Sí. es que es una tecnología que realmente está en pañales. Tal como está ahora no puede tener nunca, o sea, no puede ser de gran adopción justamente porque ni siquiera la red eléctrica, ¿no? Digamos, el grid puede soportarlo. De hecho, este es uno de los motivos que me trajo, y aquí te tengo dos preguntas para ti, Alberto, porque que me trajo a esta tesis, y es ver que en Estados Unidos incluso el market share de los coches eléctricos ha decrecido este año, ¿no? En este primer trimestre. Y Sí. cuando además desgranas qué entienden ellos por coches eléctricos, ves que han subido los híbridos, como tú dices, y han decrecido los puramente eléctricos. Esto nosotros inicialmente lo seguíamos porque el valor terminal para el petróleo es relevante, pero también en este caso para los PGMs. Y mi pregunta, y una de las cosas que yo creo que puede ser una tendencia también interesante, es que
incluso aunque se mantengan los vehículos de combustión interna, lo que sí que parece claro es que se va a poner mayor foco en reducir sus emisiones. Y sobre Sí. todo, en algunos países que ahora están en desarrollo, parece razonable pensar que primero pasarán por la adopción de ICEs, ¿no? De vehículos de combustión interna, si bien puede ser que pongan foco también en reducir emisiones. Ahora ha pasado, de hecho, una ley en Estados Unidos recientemente que ataca este problema. ¿Requieren más cantidad de platino y paladio para hacerlo? Es decir, esto puede ser una fuente que, aunque no crezca el volumen total de coches, puede suponer una demanda adicional también para estos metales. Bueno, o sea, por mucho paladio y platino que le metas al coche, va a seguir produciendo emisiones, respondiendo a tu pregunta. Si bien es cierto que la cantidad de paladio y platino que hay en cada coche es bastante significativa. Por eso, de hecho, bueno, o sea, tú y yo vivimos en España. Hace unos años el gobierno tuvo que prohibir a las chatarrerías el comprar el catalizador de los coches a vendedores, porque es que la gente se dedicaba a ir con una camioneta por Madrid, por ejemplo, y con un gato se encontraban un coche híbrido, lo levantaban, le cortaban en 5 minutos el catalizador y se lo llevaban a la chatarrería. O sea, que Claro, es que porque o sea, por densidad merece la pena en el sentido del precio que tienen estos metales, como hemos visto antes. claro, claro. O sea, aunque lleve un par de onzas de paladio, ya estamos hablando de 2.000 euros. Sí. O sea, es una auténtica barbaridad, ¿no? Solo por aclarar, entonces, Alberto, me decías que no influye, o sea, que aunque obviamente va a seguir emitiendo emisiones, pero que añadir más cantidad de estos metales no reduce las emisiones de ellos. Al menos no desde el punto de No vista proporcional, ¿no? Me refiero. no, no, o sea, al menos no desde el punto de vista del tubo de escape. Vale, Yo no sé si colocándolo en otras partes del motor sí que podrías reducir aún más las emisiones. vale, vale. No era por Eso entender si esto podía ser otro viento de cola que compensase una posible reducción de A ver, volúmenes. yo no lo creo, más aún, o sea, más aún respondiendo a tu pregunta de cara a los países en desarrollo, porque yo no me creo que en Nigeria vayan a querer gastarse 2.000 euros más en cada coche por reducir un 10% las emisiones de cada coche. Es decir, o sea, ahora mismo esa no es su prioridad. Mm, Aunque sí que me creo que en Europa eso sí que sea posible. Y bueno, respecto a lo que comentabas de Estados Unidos, ya sabes la frase de que puedes llevar el caballo al río, pero no le puedes obligar a beber. Eh, Ahora mismo Tesla está usando todas las herramientas habidas y por haber para poder vender más coches, ¿no? Pero sencillamente es que no lo están consiguiendo, porque es que la gente no los quiere. Es que yo veraneo en León y yo no me puedo ir a León en un coche eléctrico. O sea, es que es Sí, todavía sencillamente... no estamos allí en cuanto a tecnología, lo que tú decías. Las previsiones es más probable, de hecho hay un artículo muy interesante, también lo pondré en la descripción, de Gering and Rosenquist, que dice, bueno, que habla de la falsa ilusión creada en Noruega, ¿no? De por qué realmente esto es más un testimonio de por qué esto no puede ser una tecnología de adopción masiva que de lo contrario. O sea que os animo a leerlo y os lo dejaré en las notas. Bueno, me imagino que en ese artículo, o sea, vamos, no lo he leído, pero me imagino que sé de lo que están hablando y por si tus lectores no lo saben, en Moscú han hecho que todos los autobuses sean eléctricos. Eh, pero claro, en Moscú en invierno hace menos 25 grados. Entonces, cuando hace menos 20 grados, le tienen que meter un motor de diésel para poder calentar el autobús. Que claro, o sea, que es completamente absurdo, ¿no? O sea, se han gastado una fortuna en reemplazar todos los autobuses de Moscú por autobuses eléctricos y realmente no tiene ningún sentido. Eh, y bueno, quizás la última cosa que voy a comentar, que a mí me parece muy interesante, es las últimas columnas por la parte derecha que corresponden a los híbridos enchufables, que me parece una tecnología... a ver, o sea, yo pienso que hoy en día el presente y el futuro son los híbridos, no enchufables. Sencillamente porque es que hay mucha gente que no puede permitirse o no tiene la facilidad de tener un enchufe en su casa. Porque si vives en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona,
normalmente lo que haces es alquilar una plaza de garaje. Entonces no puedes coger y plantar ahí un enchufe, ¿no? Yo creo que de cara al futuro, yo creo que lo que más tiene, digamos, potencial es el híbrido enchufable y no tanto el coche eléctrico. Y también el híbrido enchufable necesita palladium y platino. Así que yo creo que es una tesis que tiene realmente mucho recorrido a lo largo del tiempo. Bien, de cara a la oferta, es un poco lo que os comentaba antes. Entre Rusia, Sudáfrica y Zimbabue producen el 90% de los metales PGM del mundo. Lo de Sudáfrica, la verdad es que es un caso aparte. La cantidad de platino y paladio que tienen es inmenso. Eh, y el riesgo geopolítico allí es enorme. Llevan desde el 2007 con blackouts, con problemas de generación eléctrica, y esto de cara a las minas es un problema enorme, porque las minas sobre todo dependen de la red eléctrica y muchas veces de generadores que usan diésel. Entonces, si vives en un país donde la electricidad da problemas, no puedes generar de manera continua. Yo diría que el futuro de la industria no está tanto en Rusia, Sudáfrica y Zimbabue, sino probablemente en Canadá y en Australia. Probablemente más Australia, debido a que en Canadá construir minas es una cosa realmente complicada. Y en esto, Alberto, porque lo he visto en el mapa inicial que compartías, ¿no? Que señalabas a Australia con unos signos de interrogación y otro color distinto, ¿no? Para distinguirlo de los productores actuales. Pero, ¿cómo, o sea, estas minas, y por ejemplo, comparándolo con el uranio, ¿no? Que es un caso parecido en el caso de Australia, ¿cuánto tarda, o sea, en qué estado están, ¿no? ¿Cuántos descubrimientos hay ya? ¿Cuánto tardarían en ponerse en marcha? ¿Cómo estimas que esta oferta puede llegar, cuándo puede llegar al mercado? Y más o menos de qué magnitud sería para lo que hay ahora mismo descubierto o incluso planificado, que no sé si ya lo está en los próximos años. Pues a ver, la mina de paladio y platino más grande de Australia la tiene una empresa que se llama Chalice Mining, la cual incluí en el análisis. Eh, Ellos piensan producir unas 400.000 onzas al año de E3, es decir, o sea, incluido oro. Eh, y yo creo que no va a ser muy significativo para el sector. Al fin y al cabo, al año se producen unas 10 millones de onzas de paladio y platino, y muchas de las minas que hay en Sudáfrica son minas muy antiguas. Creo que era Impala, su mina Rustenburg, creo que se llama. Si no me equivoco, se va a quedar sin reservas en el 2031 y producen 1 millón de onzas de paladio, platino y oro al año. O sea, es una auténtica barbaridad, ¿no? O sea, eso significa que de aquí a 7 años va a desaparecer simplemente con esa mina el 10% de la oferta mundial. O sea, es una locura. Sí, Eh, realmente es muy significativo. Para el que no esté tan versado en materias primas, aunque aquí es poca gente, la verdad es que los que nos siguen ya creo que les interesan, lo que no, las magnitudes funcionan muy distinto. Un déficit de un 2-3%, una desaparición de un 2% o 3% de la oferta ya puede tener un impacto masivo en el precio. Cuando hablamos de un 10%, y ahora veremos el balance de mercado, supongo, el impacto puede ser gigante. Entonces, bueno, ahora vamos a ver cómo está ahora mismo el mercado, pero muy relevante este comentario que has hecho. Sí, también quizás mencionar Brasil. Eh, Hace poco tiempo me invitaron el equipo gestor de Bravo Mining a hablar con ellos, y es un proyecto muy interesante. Podría convertir Brasil en uno de los mayores productores de platino y paladio del mundo, aunque aún está por ver su estudio económico, ¿no? O sea, que a ver si realmente es económicamente viable. Pero Brasil y Australia son dos países que de aquí a 20 años van a jugar un papel fundamental, yo creo, en la industria de esos dos metales. Bien, aquí tenemos un poco la oferta del paladio. Como se puede ver,
estamos en mínimos desde el 2016, principalmente debido a que países como Canadá y Estados Unidos han reducido su oferta pues en un 30% prácticamente. Aunque también es destacable que desde 2021 el reciclaje de esos metales se ha reducido también mucho, fundamentalmente debido a la bajada de precios. Desde el 2021 es que el precio del paladio se ha caído un 60%. Entonces, realmente la gente que se dedica a reciclar esto a gran escala ya no le interesa tanto, ¿no? También es cierto que países como Sudáfrica, por ejemplo, pues, o sea, podéis ver que desde 2020 a 2021 eh, eh, el sector aumentó muchísimo. Y es que, claro, son países en los que los márgenes son realmente pequeños debido a las grandes fluctuaciones que ha tenido el platino y el paladio. Sus minas son muy antiguas, son muy profundas. De hecho, animo a los lectores a buscar las minas más profundas del mundo. Están todas en Sudáfrica. Y es increíble la infraestructura que tienen que tener montada. O sea, son minas que tienen 2 kilómetros de profundidad y a esa profundidad el calor del núcleo de la Tierra ya hace que los trabajadores lo tengan muy difícil para respirar. Entonces tienen que montar unos ventiladores gigantescos que consumen muchísimo para poder mantener a 30 grados a los trabajadores ahí abajo. Que fíjate tú, trabajar en una mina a 30 grados ya tiene lo suyo. Pero es que si no los tuvieran, morirían todos allí abajo. Es decir, o sea, que es que realmente Sudáfrica, a pesar de que es un monstruo de la industria, está en decadencia. Sí, vamos, afortunadamente para los inversores de esos metales, claro. Bien, estas son las empresas del mundo que más paladio producen. Nornickel, vamos, es claramente el líder en la industria. Tiene el 43% de la cuota de mercado, más o menos. Seguido de Anglo American, Impala y Sibanye. Anglo American produce todo su paladio en Sudáfrica, pero sí que es cierto que Impala y Sibanye tienen minas en Canadá y en Estados Unidos. Esto a mí me parece muy significativo porque, empezando cronológicamente, ha habido inundaciones tremendas en Rusia, lo cual está complicando mucho la producción de las minas y el transporte de materiales. Y por otro lado, Rusia en el 2022 invadió Ucrania y hay cierto conflicto ético en los productores de coches a la hora de comprar paladio a Rusia, ¿no? Porque sanciones de momento, como digamos, férreas o un poco más claras, no se han impuesto. Nada. Vale. Creo que el London Metal Exchange estuvo analizando la posibilidad de prohibir el níquel que venía perdón, el níquel no, el paladio y el platino que venía de Rusia y decidieron que no era viable. Y lo entiendo, vamos a ver, o sea, en el fondo es una organización privada y tienen que velar por el bien de sus accionistas, ¿no? Y por el bien de sus usuarios. Pero yo creo que el problema va a venir de los productores de coches, que yo creo que se lo van a pensar 2 veces antes de importar paladio de Rusia. Sí, siempre que se pongan disrupciones al mercado o al comercio en este caso, pues obviamente es positivo para los precios. Cualquier traba que se ponga Claro. al libre comercio. Bueno, quizás también mencionar que las minas que tiene Sibanye en Estados Unidos son minas de muy alto coste y que ya está empezando a reducir producción y despidiendo gente, lo cual es bastante positivo, ¿no? para la tesis.
Aquí está un poco el balance de mercado del paladio, que llevan un déficit constante desde el 2013. Eh, la Organización Mundial del Paladio sí que predice que a partir del 2024 o 2025 podríamos ver una sobreoferta, pero yo no me lo creo. Yo no, vamos, no explican en sus informes de dónde sacan esos números, pero a mí me parece imposible. Yo creo que ahí están asumiendo que va a haber un gran cambio en los productores de coches de paladio platino, y por lo tanto pues la escasez de paladio va a desaparecer. Pero es que si uno mira los pocos proyectos que hay de paladio y de platino y que ninguno de ellos está realmente planeando entrar en producción próximamente, yo creo que es sencillamente imposible que no sigamos viendo un déficit de paladio. Sí, por lo que parece aquí, si tú dices que no es una respuesta de oferta y que de hecho la oferta parece que tira más hacia lo contrario, ¿no? Como decías ahora de los productores de más alto coste salir del mercado por lo deprimidos que están los precios, parece que hay implícitas unas asunciones de transición en la combustión interna o de combustión interna me refiero a vehículos eléctricos, que puede ser una oportunidad en caso de no cumplirse por optimista, como acostumbra pasar. Sí, efectivamente, vamos, o sea, y yo creo que es imposible que se cumpla, ¿no? O sea, eh, yo creo que en un único país de Europa donde los coches eléctricos han tenido una penetración significativa ha sido Noruega, pero porque quitaron el IVA a todos los coches eléctricos. El resto de países, vamos, cuatro gatos tienen coches eléctricos. Incluso en Noruega, varias familias tienen ambos coches, Claro. es decir, combinan ambos, ¿no? Porque tienen unos para desplazamientos más cercanos, en ciudad, etcétera, por lo que tú dices de la economía, pero luego para otro tipo de desplazamientos mantienen el otro, lo cual no soluciona para nada la demanda en este caso, porque para construirlo te da igual luego cuánto se use. Bueno, sin olvidar que todo esto Noruega lo está financiando con ingresos de sus reservas petrolíferas y Sí, del gasísticas. petróleo, sí. Pero sí, sí. Bien, la oferta de paladio se ha mantenido sorprendentemente estable. Sí que es cierto que desde el 2021 ha caído como un 20%, bueno, casi un 20%, pero a pesar de que los precios han caído un 60%, los mineros se han mostrado muy reacios a cerrar minas. Esto a mucha gente le puede sorprender y es que a mí no me sorprende lo más mínimo porque ya lo viví con el uranio. Es decir, o sea, estaba el uranio a $25 la libra en el 2017, todos los productores perdiendo $30 en cada libra que producían y ninguno de ellos cerraba las minas. Aquí lo que me gustaría transmitir a los que nos escuchen es que los mineros construyen sus minas principalmente con muchísima deuda y su principal objetivo no es hacer ricos a los accionistas, su principal objetivo es sobrevivir y para sobrevivir tienen que seguir pagando los intereses sobre esa deuda. Entonces, van a seguir siendo reacios a cerrar minas. Es decir, o sea, a nosotros que estamos invertidos en el sector nos puede parecer muy positivo que Sibanye o Anglo American o Impala empiezan a despedir gente y a reducir producción, pero es que eso lo ve un deudor de Sibanye y empieza a sudar sangre porque dice, a ver cómo esta gente me va a pagar Sí, lo que me totalmente. deben, ¿no? Porque ahora mismo, entonces, Alberto, cuando tú ves los balances o las presentaciones de resultados de las empresas, muchas de ellas están produciendo a pérdidas también. O sea, la curva de Eh, costes, ¿cómo compara contra el precio actual de cotización? Es mi pregunta. Mejor dicho, ¿qué parte de la curva de costes está quedando fuera ahora mismo? Ahora mismo no hay nadie excepto Silvania y Ganando dinero. Nornickel produciendo a beneficio. Eh, Hay productores diversificados como African Rainbow, que tiene un poco de todo, que sí que es No, cierto claro, que todo el que lo tenga como byproduct o que no sea el principal, eso es otro tema también. claro, claro, o sea, Nornickel lo producen gratis, realmente, o sea,
con lo cual a ellos les da igual el precio del paladio. Pero Impala, Anglo American, Sibanye están todas perdiendo dinero. Si es que es imposible que ganen dinero. Sí. Cuando ves eso es cuando se te empiezan a encender todas las alertas de decir, oye, aquí hay una oportunidad, como tú decías, con el uranio, ¿no? Al final es insostenible que toda una industria esté perdiendo dinero en la producción de algo que no va a desaparecer mañana. Sí, a ver, aquí quizás decir como caveat emptor, ¿no? O sea, que decían los romanos, o sea, como cuidado al comprador. Yo empecé a invertir en uranio en 2017 y no gané dinero hasta el 2021. Y ahora bien podría pasar lo mismo. Normalmente necesitan un catalizador, ¿no? En el caso, por ejemplo, del uranio, si entra Sprott o cualquier cosa que sea la última chispa final que haga explotar una situación que fundamentalmente sea insostenible. O en este caso, ahora veremos, o luego te preguntaré si, no sé si lo tienes en una slide sobre los inventarios, etcétera, pero bueno, te dejo seguir que está siendo muy interesante. Perfecto. Yo creo que también, por último, mencionar respecto a la oferta de platino, el tema del reciclado, ¿no? Es decir, o sea, el reciclado ahora mismo está prácticamente en mínimos desde el 2020. En 2020 sí que es cierto que se reciclaron 100.000 onzas menos, pero vamos, es una cantidad insignificante. Eh, es que la caída en el reciclado de catalizadores ha sido brutal. Es decir, o sea, ha caído un 30%, desde 1,5 millones de onzas a 1,1 millones de onzas. Es brutal, ¿no? A ver. Bien, aquí está la cuota de mercado del platino. El principal productor es Anglo American Platinum, que es una subsidiaria de Anglo American. Que, bueno, mencionar que Anglo American, como muchos sabrán, acaba de rechazar una OPA hostil por parte de BHP y a los 2 días ha salido el equipo gestor y han dicho que van a vender todas sus subsidiarias de diamantes y de platino. Entonces, aquí se podría presentar una oportunidad interesante. Como anécdota, allá por el 2018-19, Anglo American vendió su subsidiaria de carbón, que se llama Zunguela, y al año y medio de sacar la bolsa subió un 1100%. Y claro, o sea, esta gente se nota que no aprende, ¿no? y yo sospecho que aquí va a pasar lo mismo. Es decir, o sea, van a vender Anglo American Platinum, en el proceso se va a derrumbar en bolsa porque los accionistas de Anglo American Platinum yo creo que estaban muy cómodos sabiendo que tenían el respaldo de Anglo American. Ahora que ya no lo tienen, vamos, me parece que el día que se salió la noticia de que el Anglo American iba a quitarse de encima Anglo American Platinum, cayó un 8% en bolsa, Anglo American Platinum. Es decir, o sea, que ahí se podría presentar una oportunidad interesante, si bien es cierto que toda su producción está en Sudáfrica, ¿no? Que como ocurra algo ahí, vamos, podría valer cero. El segundo productor es Impala, seguido de Sibanye, aunque ambos tienen producción en Canadá y en Estados Unidos. Northern Platinum también es una empresa interesante, solo que están bastante diversificados. No dependen únicamente del paladio y del platino. Les pasa un poco lo mismo que African Rainbow. A ver. Aquí está el balance del platino. La verdad es que el aspecto es prácticamente igual que el del paladio. Llevan en déficit desde el 2013. Si bien es cierto que en el 2021 y 2022 hubo superávits, pero momentáneos. Es decir, o sea, vamos, es que un déficit de 800.000 onzas en un sector que produce 10 millones de onzas al año o 8 millones de onzas al año es brutal, ¿no? O sea, es un déficit del 10%.
y muy difícil de reemplazar. Y yo diría que el déficit del 2024 es hasta optimista, porque ahora sabemos que Sibanye, que Anglo American, que Impala van a despedir a decenas de miles de personas en sus operaciones, con lo cual bien podríamos ver un déficit aún mayor que el de 2023. Sí, totalmente. Y se está notando, o sea, Alberto, además esto es fácil de seguir porque, por ejemplo, en el uranio uno de los problemas que hay es la opacidad de seguir los inventarios, ¿no? Porque tú puedes tener un análisis de oferta primaria, la secundaria ya tienes más problemas, la demanda sí puede ser un poco más clara, pero claro, por la estrategia o la estrategicidad, si eso es una palabra de estos inventarios, pues no se pueden seguir fácil. Pero aquí se ve realmente una caída constante en platino y en paladio. Eso es muy complicado de ver. Si quieres, cuando terminemos, te mando una diapositiva que encontré hace tiempo de los inventarios, por si la puedes incluir Sí. en el programa. Pero es realmente muy complicado de saber, fundamentalmente porque los productores de coches no te van a decir cuánto tienen de paladio y de platino en sus inventarios, más que nada porque es que para ellos Es son... estratégico igual que lo del caso del uranio en este caso, claro. No, o sea, no es que sea estratégico, es que son puntos decimales en su balance. Es Mm. decir, o sea, yo no sé cuánto capitaliza BMW, pero a lo mejor capitaliza 100.000 o 150.000 millones de dólares. No, tanto no creo. Pero para ellos, tener un inventario de 50 millones de dólares de platino de paladio no es nada significativo. Mm. Con lo cual ellos no te dan nada de información. Y Nornickel, no te quiero ni contar. Me metí en su hoja de balance y es que esos no sueltan prenda. Y, así que, en fin, al igual que el uranio, estamos hablando de sectores tremendamente opacos. Sí. Bien, yo creo que aquí una pregunta fundamental que uno debe hacerse como inversor es ¿por qué ha caído? Es decir, o sea, uno ve que una empresa se ha desplomado en bolsa un 90% y yo creo que lo primero que uno debe preguntarse es por qué ha ocurrido, ¿no? Es decir, o sea, porque si no hubiera una razón fundamental, hay que lanzarse a comprar. Pues aquí un poco lo mismo, ¿no? O sea, por qué ha caído un 60% el paladio? ¿Por qué el platino lleva cayendo desde el 2008, 2009? O sea, que yo creo que es el mercado bajista más largo que he visto en mi vida. Porque el uranio estuvo en mercado bajista desde el 2011 hasta el 2021. Pero es que el mercado del platino está en ruinas prácticamente. Entonces, esta tabla a mí me parecía, vamos, súper interesante, que muestra las posiciones en corto de cada materia prima. Para los que no sepan lo que es eso, es fundamentalmente cuánta gente y en qué cantidad está apostando en contra de una materia prima. Muchas veces esas posiciones suelen ser para diversificar el riesgo. Suelen ser, pues, por ejemplo, empresas de agricultores o empresas de trading que para hacer hedging, para diversificar riesgos, pues se ponen cortos, ¿no? De un metal o de una materia prima cualquiera. Y aquí lo más importante es ver cuánto hay de corto en platino y cuánto hay de corto en paladio versus el largo. Y es que en platino todavía, es decir, o sea, en platino hay 41.000 contratos en corto y 35.900 en largo. Pero es que en paladio hay 15.000 contratos en corto y 3.000 en largo. O sea, es una diferencia abismal. Que de hecho, vamos, los que estéis, los que vayáis a ver este vídeo, podéis pausar el vídeo y ver tranquilamente el resto de materias primas. Es decir, o sea, sí que es cierto que hay materias primas estilo el trigo que tienen una posición corta muy significativa, pero a nivel proporcional ninguna se compara a cómo está el paladio.
Y yo creo que esto no es nada de diversificar riesgos. Yo creo que esto es que hay muchos inversores que están viendo sangre en el sector y han dicho, esa es la mía, y se han puesto cortos en el paladio. Entonces, esto ha creado una gran fuerza vendedora en el sector. Porque para poder vender algo en corto, necesitas primero venderlo. Para los que no entiendan las dinámicas de vender en corto. Que si quieres nos metemos, pero creo que tampoco es el tema de este programa. Sí, lo estuvimos viendo también con el tema de la plata, porque es verdad que no es tan exagerado, ¿no? Como el caso uno versus el otro, pero también es un mercado que está muy afectado por el mismo problema. O sea que yo creo que lo conocen aquí los oyentes, pero muy interesante que lo destaques. Sí, a ver, o sea, por dar el ejemplo contrario, mirad el oro. Es decir, o sea, los inversores está viendo que el oro está subiendo y como a la gente le encanta seguir las tendencias, pues hay mucha más gente larga de oro que corta. Pero claro, con el paladio, pues está ocurriendo todo lo contrario. Bien, esta es la curva de costes del mercado de PGMs o PGEs, Platinum Group Elements. Y la razón fundamental de que el paladio esté así de barato, por ponerlo de alguna manera, es la parte izquierda de la curva de costes, es Nornickel, que es que literalmente obtienen gratuitamente el, el paladio, ¿no? Nornickel es uno de los mayores productores de níquel del mundo y obtienen el paladio como subproducto de sus operaciones. Para mí, el mayor riesgo geopolítico ahora mismo en ese sector no es tanto Sudáfrica ni la guerra en Ucrania como las operaciones de Nornickel. Yo animo a los que nos escuchen a buscar en Internet operaciones mineras en Rusia afectadas por falta de materiales. Es decir, o sea, la industria minera usa muchísima maquinaria. No es precisamente puntera, pero el uso de maquinaria es muy intensivo en la industria. ¿Y toda esta maquinaria de dónde viene? Pues muchas veces viene de Alemania, de Estados Unidos, que son justo los países que están imponiendo sanciones sobre Rusia. Entonces hay muchas minas que se están viendo en verdaderos problemas para poder llevar a cabo sus operaciones de manera normal. Y creo que Nornickel en algún momento se va a encontrar con un problema de estos. Es decir, o sea, que, y a lo mejor puede ser una tontería como un tipo de tuerca en particular que usan sus molinos de refino. O sea, que es que este tipo de tonterías muchas veces desencadenan verdaderas catástrofes, ¿no? Sí, yo en este caso me pasó un poco con el petróleo, que también se esperaba lo mismo, ¿no? Que se resintiese mucho la producción después de la invasión por falta de apoyo de los principales operadores como Schlumberger, etcétera. Lo que pasa es que luego no se ha materializado porque por los intereses han seguido operando en el país, ¿no? Aquí lo que también me llamaba la atención es justamente esto que comentábamos antes de la curva de costes, ¿no? Cuando tienes un porcentaje tan importante, en este caso, no sé cuánto de cuándo es esta diapositiva o cuánto está ahora el precio de la cesta, digamos. Pero cuando tú tienes una industria como la minera que es tan mala, ¿no? Los costes por lo general siempre van a tender a sorprender negativamente en vez de positivamente. Inflación, problemas operativos, etcétera. Y tienes tanta parte de la curva fuera o que ahora no está ganando dinero, pues es una situación que lo hace insostenible. Entonces, aunque no se cumpliese lo del Nornickel, que para mí tiene mucho sentido lo que tú dices, tienes casi un 30% de la curva o un poquito más, o sea, de la curva de costes que está fuera ahora mismo de beneficios, muy relevante. Bueno, o sea, con todo el respeto a la industria del petróleo, que es una industria muy complicada, ¿no? Yo siempre digo en Twitter que operar una mina y construirla es rocket science, que dicen en inglés, o sea, es ciencia espacial prácticamente.
operar en una mina es realmente complicado y hacerlo de manera rentable lo es aún más. Rusia tiene la ventaja que es el país del mundo probablemente con la mayor cantidad de recursos, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que tienen como el 29% del agua potable del planeta, por decir un caso, ¿no? Eh, eh, y en ese caso, Nornickel parte de una gran ventaja. Pero es que Nornickel está en Siberia. Está en la península de Kola, si no me equivoco. Que para los que no les gusta la geografía, está en el círculo polar ártico. Eh, es decir, que operar en esas condiciones es complicadísimo. Así que sí, vamos, yo creo que un riesgo a nivel de oferta en Nornickel es bastante significativo. Sí, sí, Eh, muy interesante, sí, verlo así plasmado porque es muy gráfico ver que como lo tienen como byproduct, pues reducen mucho el cómputo general, pero así verlo plasmado choca. sí, sí, bueno, esta diapositiva es de Chalice Mining. Y si veis sus costes, les pasa un poco lo mismo. Es decir, o sea, Chalice es un proyecto de níquel y de cobre. ¿Qué pasa? Que es que es tan gigantesco que es que creo que tienen 8 millones de onzas, ahora lo veremos, de inventario en sus recursos de platino y de paladio. Y eso lo sacan todo como su producto, ¿no? Por eso es que les va a costar poquísimo producir ese paladio y ese platino. Sí, totalmente. Como decías ahora, y por enlazar con esto de las empresas, este es el vídeo que vamos a colgar en YouTube. Bueno, no sé si o sea, ahora lo cerramos, que si aún tienes más información lo compartimos. Pero para la parte del research, la parte privada, vamos a hacer ahora una continuación. El que lo quiera ver, pues ya sabéis, tenéis el enlace para suscribiros en la descripción del vídeo. Vamos a hacer un vídeo viendo qué empresas realmente operan en este mercado, cómo se puede jugar esta tesis y una en concreto que has traído que luego lo comentamos. Así que no sé si tenías algún comentario más, Alberto, o si quieres que cortemos aquí y pasemos al otro vídeo. Por mí, ya he terminado con esta parte de la presentación. Genial, pues, perdona, que aquí te quedaba. Pues muy interesante, muchas gracias por compartir. Yo creo que es un grupo de metales o de materias primas sobre todo muy poco conocido y que no se hace tanto foco, pero que ahora parece poder estar en un punto de pivotal, ¿no? Cuando la oferta se empieza a hablar de reducciones, vemos unos déficits tan grandes, pues siempre puede ser un momento muy bueno para empezar a mirar. Ahora vamos a comentar, como decía, las empresas y aprovecharemos también para comentar si ves algún catalizador, etcétera. Y lo dicho, tienen tu Substack, tu Twitter, les recomiendo seguiros, comparte información muy interesante y a ver si nos vemos en más vídeos o compartimos más o vienes más veces por el canal, mejor dicho. Alberto, muchas gracias. A ti. Y con esto pues cerramos este vídeo. Si os ha gustado os agradezco que os suscribáis, que deis like, ya sabéis que ayuda mucho. También tenéis, como digo, la newsletter en la descripción para que podáis suscribiros o compartimos un resumen macroeconómico semanal, análisis sectoriales de este tipo, empresas, etcétera. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Dejadme en los comentarios qué temáticas queréis que tratemos y seguro lo tendremos en cuenta. Hasta la próxima.